módulo ha sido muy esperado por todo el equipo de salud, porque realmente vamos a tocar distintos temas que son muy candentes y que necesitamos estrategias para abordar. Nos acompaña esta noche la licenciada Marcela Lemaitre, que es especialista en psicología sanitaria, es magíster en gestión de servicios de salud mental y jefa de la División Salud Mental, y también está a cargo del Departamento de Promoción y Prevención de la Dirección General de Salud Mental. Ella ha tenido como antecedente también un trabajo extenso con pacientes con afecciones coronarias, hipertensión, trabajó mucho en psicoprofilaxis, en cirugía cardiovascular, así que es una persona que tiene un conocimiento acabado en esta temática. Bueno, le damos la bienvenida, licenciada Lemaitre, y escuchamos ansiosos. Bien. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación para estar aquí compartiendo con ustedes, como decía Cristina, algunas experiencias de trabajo y algunos recorridos y algunas lecturas también que he podido hacer en relación al tema de esto que es tan candente y tan importante, que es la adherencia terapéutica en el abordaje de las enfermedades crónicas no transmisibles. Quiero que sepan también que hay un porcentaje de enfermedades, de trastornos mentales que son también considerados enfermedades crónicas y que también en nuestro campo tenemos, digamos, dificultades similares a las que se presentan por ahí en las enfermedades que se abordan desde el Departamento de Enfermedades Crónicas. Entonces, es una temática en la cual creo que podemos apoyarnos e interactuar. Bueno, dicho esto, voy a tratar de compartir, digamos, la presentación. Vamos a ver. Si se puede ver. Nadia, si podés guiarme, te voy a agradecer. En donde dice compartir, licenciada, pantalla. Sí, ahí estoy. Pero no aparece mi presentación abierta. En el Google le tiene que aparecer su presentación abierta. ¿En pestañas de Chrome? ¿Ahí? Sí, bien. En las pestañas Ahí de Chrome. Ahí está. Perfecto. Bueno. Ahí se ve perfecto. Gracias. Bueno, hoy vamos a tratar de abordar, mejor dicho, la relación que hay entre las ciencias de la comunicación y la salud, que en los últimos años han sufrido transformaciones profundas en ambos campos, que han determinado cambios teóricos y de prácticas, por consiguiente, tanto en el campo de la salud como en las disciplinas de la comunicación. Obviamente en el campo de la salud no voy a adentrarme, porque ustedes ya están trabajando esto durante el curso y lo que tiene que ver específicamente con la temática que abordan, pero sí quisiera destacar algunos aspectos que tienen que ver con las teorías de la comunicación. Digamos, las teorías de la comunicación en sus inicios han abordado, digamos, el tema privilegiando la fuente de la comunicación, el emisor, el mensaje, con, digamos, procesos unidireccionales de transmisión de la información. En los últimos tiempos, y con las nuevas lecturas que se han ido haciendo, digamos, en la esfera de la comunicación, se ha cambiado el paradigma y se está mirando, digamos, el tema de la comunicación desde otro enfoque que enfatiza al receptor, enfatiza al destinatario y también a los significados que se construyen en los actos de comunicación. Es decir, en este esquema, que es el tradicional, es el típico, digamos, que todos los conocemos, vemos, digamos, un esquema del paradigma, digamos, quizás anterior de la comunicación, en el cual se da mucha relevancia al emisor, al mensaje, y donde justamente se cree, digamos, que la comprensión del mensaje
es directa o, digamos, no tiene interferencias. Sin embargo, con los últimos avances que se han ido haciendo en esta materia, se entiende que el proceso de comunicación tiene, digamos, diferentes componentes que actúan, digamos, como filtro de los mensajes que emite el emisor y que van a ser decodificados por el receptor, que es quien finalmente va a dar el sentido del mensaje. Es decir, que hay una retroalimentación para la comunicación y que es un proceso que es bidireccional. También desde los nuevos enfoques se va avanzando en poder privilegiar no solamente las palabras en la comunicación, el lenguaje oral, el lenguaje escrito, sino también se va vislumbrando cada vez más la importancia de las imágenes a través de los gráficos, las fotos, los videos, también el lenguaje corporal que, digamos, se considera también muy importante en la comunicación y en este último tiempo, con tanta preeminencia de la imagen en las redes sociales, ha ido cobrando mayor intensidad. Entonces, vamos a, digamos, a avanzar en esto y destacar justamente este desplazamiento, donde el acento estaba puesto en la transmisión de la información a la relación entre los sujetos y los significados producidos en ese proceso de comunicación. La comunicación entonces aplicada al campo de la salud implica construir esquemas, modelos diversos desde los enfoques interpersonal, grupal, institucional, hasta la intervención de los medios masivos de comunicación con la aparición también de las nuevas tecnologías. Es decir, el campo de la comunicación en estos últimos años se ha complejizado, digamos, se ha desarrollado, y con esto, digamos, hace que hoy, cuando hablemos de comunicación, tengamos que pensar en una serie de variables que quizás antes no teníamos incorporadas. También me parece importante destacar la perspectiva antropológica que tiene la comunicación. Rosa María Alfaro, una autora importante en este campo, plantea que lo comunicativo es una dimensión básica de la vida y de las relaciones humanas y socioculturales. Y antes de que todas estas tecnologías se desarrollen, ella hace hincapié en que la comunicación es y ha sido, digamos, un fenómeno antropológico, social, un fenómeno específicamente humano. Es decir, tenemos que darle importancia a la comunicación, porque el lenguaje, la comunicación, es justamente lo que nos distingue como seres humanos y lo que nos abre una serie de posibilidades también en las distintas esferas de la vida. Entonces, el lenguaje es una característica esencialmente diferenciadora del ser humano. Rafael Echeverría, que es otro sociólogo chileno que ha desarrollado muchos libros y tiene muchos desarrollos en el tema de la ontología del lenguaje, del coaching y de otras ramas afines, nos va a decir que la sociedad ha tomado conciencia que el lenguaje construye el mundo. Es decir, lo recrea, lo sostiene e incluso prefigura otros modos posibles. Y donde importa no solo lo que se dice, sino lo que la otra persona interpreta. No se trata entonces de lo que queremos decir, sino de qué sentido tiene lo que decimos cuando esto es escuchado por los otros. Es decir, volvemos a poner hincapié aquí en la importancia que tiene el receptor de la comunicación, del mensaje. Es el receptor quien, con su bagaje, con sus percepciones, con su historia de vida, va a otorgar sentido a la comunicación que se emite desde el emisor. Otra perspectiva que se ha ido desarrollando en el campo de la comunicación en los últimos años ha sido la perspectiva de derechos. La salud, como sabemos, es un derecho humano y social que ha sido reconocido en diferentes tratados internacionales y normativas nacionales, provinciales. Creo que la salud debe ser uno de los campos donde más normativas hay de diferentes formas y enfocadas a diferentes patologías. Se plantea también desde esta perspectiva de derechos el abordaje integral del ser humano como un ser biopsicosocial,
justamente entramado en una historia de vida familiar, comunitaria, social, que tiene, digamos, muy vinculada, digamos, donde su salud va a estar muy vinculada a la concreción de los derechos sociales. Y también tenemos que pensar en que el derecho a la información justamente lo que nos permite y lo que plantea es la posibilidad de accesibilidad a los servicios de salud. La comunicación entonces es parte constitutiva del proceso de atención y cuidado del paciente. Sin embargo, sabemos que en el sistema de salud existen barreras que tienen que ver, digamos, con el lenguaje técnico, con demoras, con desinformación, con cuestiones de accesibilidad, tanto para los usuarios como para los equipos de salud. Y justamente es la comunicación la que se va a convertir en una dimensión estratégica que nos va a permitir, digamos, va a ser estratégica porque es transversal, digamos, a todos los equipos, y justamente lo que nos va a posibilitar es sortear esas barreras y mejorar las condiciones para que las personas accedan a nuestras prestaciones. También hay que pensar que digamos, la comunicación tiene un fuerte impacto en lo que es la cultura organizacional y permite su transformación, permite las interacciones con nuestros interlocutores dentro de la organización, con el público de interés, con la ciudadanía. Entonces es algo más complejo y amplio que difundir información en los medios o a través de, digamos, las redes sociales. Entonces vuelvo a insistir que reflexionar sobre estas prácticas y propiciar la formulación de nuevas estrategias de comunicación es algo que puede ser muy productivo para nuestra práctica. Y bueno, llegado a este punto, vamos a decir que todo modelo de salud se corresponde con un modelo comunicacional. ¿Cuál es entonces el modelo que subyace detrás de nuestras prácticas? Tenemos que interrogarnos. Nuestro sistema tiene un esquema piramidal. Generalmente todos los sistemas de salud tienen una forma, digamos, piramidal, un esquema de funcionamiento piramidal, donde si lo vemos desde la perspectiva de la comunicación, las informaciones bajan, digamos, es un paradigma de salud en cierta forma que tiene cierta verticalidad, y justamente lo que nos llama la atención los autores es que estos modelos verticales a veces no favorecen la participación en la propia curación de parte de los pacientes. Tampoco favorecen mucho la participación de parte de los integrantes de la organización. Y van a llamar la atención, digamos, sobre que los procesos de comunicación horizontales, circulares, son mucho más convocantes, inclusivos y humanos que los verticales. Entonces, justamente, se trata de proporcionar herramientas que posibiliten mejorar la capacidad de cuidado sobre la propia salud y la propia comunidad a través de instaurar esta comunicación y un modelo, digamos, que vaya más hacia la horizontalidad, que vaya más hacia, digamos, modelos matriciales, digamos, organizativos, donde si bien se respeten, digamos, las normativas y obviamente la organización del sistema, pero se pueda pensar la comunicación desde otra perspectiva. Y esto también es lo que va a posibilitar que la información o nuestros mensajes puedan llegar, digamos, a toda la población y especialmente a los sectores más vulnerados. ¿Y cómo es la comunicación en los equipos de salud? Nos comunicamos desde espacios concretos, esto hay que destacarlo. Nuestros efectores, nuestros CAPS, las policlínicas, los hospitales, son espacios donde se desarrollan múltiples y complejos procesos de comunicación, tanto de puertas adentro como hacia afuera. Nos recalcan desde el Ministerio de Salud de la Nación en una guía de comunicación que ya se las vamos a pasar, que me acercó la doctora Duplessis, que nuestros efectores son en sí mismos eventos comunicacionales y justamente pueden leerse como textos colmados de significados, porque están, digamos, recubiertos sus paredes con carteles, con espacios, donde hay espacios de comunicación, hay conversaciones, los cuerpos, los uniformes, todo comunica con un orden marcado por los procesos de comunicación generados por el equipo de salud. Esto hay que tenerlo en cuenta. La comunicación no solamente se da entre el médico y el paciente o entre el agente de salud y el paciente.
todo el efector está enviando mensajes permanentemente. Y la comunicación, digamos, puede ser a distintos niveles. Puede ser a nivel verbal, esto que decíamos recién, consignas, sugerencias, consejo, información. A nivel no verbal, tiene que ver con los gestos, las posturas, los silencios, las miradas, los tonos de voz, el contexto que decíamos recién, el ruido, la iluminación que hay en las salas de espera, la cantidad de gente, todo eso cuando uno ya entra a un lugar y ve algo que está lleno, bueno, ya sabe, digamos, ya lo predispone de una manera particular. Y también, bueno, los soportes o insumos, señalan aquí, los turnos, las planillas, los volantes, los medicamentos. A la vez, también no comunicamos todo lo que queremos. Por ejemplo, cuando damos turno en una sala, en un servicio, y lo llamamos por orden y respetamos el horario, estamos diciendo un mensaje, digamos, de que me importa la persona y que le estoy respetando. Ahora, si hay en una sala de espera, por ejemplo, llegamos y la gente no tiene lugar donde sentarnos, bueno, ¿qué mensaje le estamos enviando ahí a las personas, no? Si no tenemos, digamos, un efector organizado donde las personas puedan estar contenidas, donde las personas puedan estar cómodas, donde se pueda respetar en este momento, por ejemplo, las restricciones que tienen que ver con la pandemia. Y hay que estar alertas porque la combinación de la falta de información sobre el funcionamiento de un lugar, los problemas organizativos con largas esperas, digamos, de varias personas aquejadas, digamos, por alguna dolencia o problema de salud, pueden generar un contexto negativo que va a condicionar la atención de los usuarios en el efector. La sala de espera, entonces, es, digamos, una antesala de la consulta, hay que considerarlo así, donde es un escenario ideal para organizar la comunicación, para trabajar temas de salud, hay tiempo de espera y también hay necesidad de información de los usuarios. Entonces, lo que se sugiere es justamente poder convertir ese espacio que es la sala de espera utilizando distintos dispositivos, muchos de los cuales ya están utilizándose en los servicios. Yo no estoy diciendo nada nuevo aquí, quizás sí, digamos, volver a darles un nuevo sentido que tienen con la comunicación, ¿no? Porque a veces cuestiones que vemos todos los días ya pasan a ser naturales, tienden a naturalizarse las acciones y se convierten en parte del paisaje, ¿no? Bueno, hay que revalorizar esos espacios. Las carteleras, por ejemplo, que contengan información acorde a los temas frecuentes o en las consultas o problemas específicos que se están abordando en ese momento en el efector, con información institucional ordenada y legible. Se aconseja mucho el uso de mesas de orientación o consejería, digamos, donde una persona brinde asesoramiento, brinde orientación a los usuarios con folletos, con cartillas, para profundizar los temas que se consultan en el efector. También el uso de soportes audiovisuales, en muchos lugares los hemos visto, donde pueda, digamos, haber algunas pantallas, reproductores de DVD, donde proyectar materiales de educación. Y también se aconseja, digamos, la implementación de talleres donde lo que hay que tener en cuenta es que, digamos, los intereses de las personas que están en la sala de espera van a ser dispares, el tiempo puede ser limitado, el grupo es un grupo abierto, es decir, que puede tener diferentes edades, pero bueno, pueden aún así organizarse comunicaciones que pueden ser de mucha utilidad para la consulta. Entonces, me interesaba destacar este espacio de la sala de espera como lugar para la comunicación y en donde pueden transmitirse diferentes mensajes. También destacar que hay muchas recomendaciones con el tema de la recepción en los servicios, que no me voy a explayar acá porque creo que, digamos, el perfil de los asistentes no tiene que, digamos, no hay incluidos aquí quizás personal que cumple esa función, pero que hay también recomendaciones para este grupo y que creo que también son muy importantes porque causan un impacto inicial muy importante para, digamos, considerar después en la consulta y que muchas veces hay que remontarlo. Seguimos entonces. ¿Qué pasa en el consultorio, digamos, de atención con el profesional de la salud, que puede ser médico, que puede ser nutricionista, que puede ser odontólogo, que puede ser psicólogo? Bueno, es
el lugar donde la comunicación interpersonal se expresa con mayor despliegue y profundidad. Y es tan importante este espacio que se dice que es tan importante, digamos, la comunicación entre el profesional y el usuario, tanto como el diagnóstico en sí. El profesional tiene recursos para garantizar la accesibilidad. En primer lugar, no hacer sentir a la persona como un número más. Saludar a la persona siempre con una sonrisa es siempre la mejor bienvenida. Cómo se le nombra a la persona también es importante, considerar cuáles son las costumbres del lugar. Por ejemplo, se ve mucho en los servicios a veces que se usan diminutivos o se usan, digamos, formas de nombrar a las personas especiales. Bueno, hay que considerar si esa es la manera más adecuada y cómo es convocada la persona desde ese lugar. A veces el uso de diminutivos o apodos genera una infantilización del paciente y hay que tener en cuenta que generar una relación de comunicación que favorezca el diálogo y la confianza es mejor, digamos, implica un mejor pronóstico para el tratamiento y también arribar a un mejor diagnóstico. Entonces siempre hay que empezar la entrevista, digamos, con el paciente, con una pregunta abierta que estimule el relato del motivo de la consulta, que puede ser que él lo trae por acá, y antes de realizar cualquier indicación, siempre tenemos que escuchar con paciencia lo que el paciente dice, porque cada persona tiene su forma y sus tiempos de expresarse. Estas son cuestiones que quizás las conocemos, pero me parece importante destacarlas porque quizás en la cantidad de consultas que se atienden y en la práctica, digamos, cotidiana, se van como naturalizando o automatizándose las prácticas y bueno, me parece importante poder reflexionar sobre esto. En el consultorio es muy importante el contacto visual, esto es crucial para entablar una buena comunicación, la empatía. La mejor manera de saber si estamos siendo empáticos es preguntarnos cómo se sienten las personas al ser atendidas por nosotros. Complementar con otros espacios de información, como ya decíamos recién, con consejería, actividades en la sala de espera, espacios de prevención y promoción. Sabemos que la calidad de atención no tiene que ser solamente en la dimensión clínica, y eso ya lo han visto excelentemente con la doctora Comedi en el módulo correspondiente a calidad, sino que también tiene que ver con un espacio de escucha donde la persona puede expresar sus dudas, sus inquietudes y también sus angustias, y el ambiente del consultorio debe estar preparado de tal manera que invite a crear un clima de intimidad y de confianza, sin interrupciones, sin ruidos molestos en lo posible. El paciente debe sentirse cómodo, el paciente debe sentir que en el momento en que está con el profesional es tenido en cuenta, el profesional está entablando un contacto con la persona. Por ejemplo, se recomienda que si el profesional está escribiendo la historia clínica o está escribiendo la ficha, bueno, mantenga en algunos momentos el contacto visual, si lo está haciendo en forma digital también. Es importante utilizar palabras lo más claras y sencillas posibles, aún para explicar procesos que a veces son complejos, evitar los términos técnicos, traducirlos al lenguaje cotidiano, siempre preguntar, volver a preguntar lo mismo, pero de otra manera, para revisar si entendió la persona las indicaciones, y si no las entiende, es conveniente explicarle a quien lo acompaña, siempre preguntándole al paciente si está de acuerdo en eso. Y escribir la receta con letra clara, leerla en voz alta al paciente, porque quizás la persona que acude a nosotros no sabe leer y no se anime a decírnoslo. Llegando hasta acá, con estas recomendaciones a nivel general, me parece importante pensar, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con la adherencia terapéutica. Porque si estamos hablando de la comunicación en este módulo, justamente tiene que ver con el hecho de que es una de las dimensiones a considerar, digamos, que favorecen la adherencia terapéutica. Bueno, la adherencia terapéutica es un fenómeno multidimensional determinado por la acción recíproca de 5 conjuntos de factores, que son estos. Vemos digamos, los factores, me parece importante considerar, digamos, esta
origen o esta consideración multifactorial de la adherencia terapéutica, factores que tienen que ver con la enfermedad, factores relacionados con el tratamiento, factores relacionados con el paciente, factores socioeconómicos, los sociodemoambientales, digamos, y también factores relacionados con el sistema o el equipo de atención. La creencia común, dice la OMS, de que los pacientes se encargan exclusivamente de tomar su tratamiento es desorientadora. Refleja una concepción errónea sobre cómo otros factores afectan el comportamiento de la gente y la capacidad de adherirse a su tratamiento. Por eso es muy importante, dice la Organización Mundial, la necesidad de apoyar los esfuerzos de los pacientes en el autocuidado. Entonces, ¿qué nos sugiere para las intervenciones en estas 5 dimensiones? Se ha observado que los enfoques más efectivos son los de múltiples niveles, que enfocan más de un factor con más de una intervención. La educación en el autocuidado, los programas de medicamentos, los protocolos de intervención para equipos de salud interdisciplinarios, la orientación, las intervenciones comportamentales, el seguimiento y los recordatorios son efectivos siempre que cuando, dice la OMS, se implementen en conjunto. Entonces, vemos cómo hay una serie de factores que están determinando la adherencia terapéutica y en los cuales, digamos, están, digamos, casi todos atravesados justamente por la comunicación. Entonces, llegamos a un tema que es importante y que tiene que ver, digamos, justamente con el autocuidado, que tiene que ver con los cambios en el estilo de vida personal, que tiene que ver con la adherencia, con el respeto a las indicaciones que le da el profesional y que se sugieren en el tratamiento de una enfermedad crónica. Y esta temática nos lleva justamente a poder abordar el tema del cambio, ¿no? Y me parece interesante poder traer una reflexión de una frase, ¿no?, de un autor que es Henry Thoreau, que nos dice que las cosas no cambian, que cambiamos nosotros. Entonces, me parece interesante poder pensar el cambio desde esta dimensión. Conversamos acerca del cambio cada día y de forma natural. El lenguaje justamente tiene esa función que es poder motivar e influir en la conducta del otro. En la gestión de las enfermedades crónicas, la conducta y el estilo de vida del paciente van a determinar su salud, su calidad de vida y su longevidad, de allí la importancia de abordar esta temática en este curso. Y los equipos de salud mantienen justamente con regularidad conversaciones sobre el cambio de conducta y de estilo de vida con nuestros usuarios. La entrevista motivacional, que es una de las técnicas, digamos, que vamos a desarrollar y que vamos a presentar algunas recomendaciones para poder implementar algunos aspectos de la entrevista motivacional en el abordaje de enfermedades crónicas, es un estilo de conversación colaborativo cuyo propósito es reforzar la motivación y el compromiso de la persona para el cambio. La entrevista motivacional surge en el campo del tratamiento de las adicciones, justamente porque, digamos, no estaban resultando eficaces los modelos de atención directivos centrados, digamos, mayormente en las orientaciones y en ciertos esquemas más rígidos, y justamente Miller y Rollnick que son los, digamos, de alguna manera autores que empiezan a conceptualizar esta técnica de la entrevista motivacional, van a plantear justamente el uso de esta entrevista en el campo de las adicciones y posteriormente con, digamos, con la efectividad que ha ido teniendo, digamos, en ese campo, se ha ido extendiendo a áreas sociales, a otros campos, incluso que no tienen que ver con la salud, como por ejemplo las áreas de justicia, las áreas, digamos, de ministerios de desarrollo social, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a hablar de un continuum de estilos comunicativos donde justamente las conversaciones de ayuda que se dan en estos campos
van a estar, digamos, entre tres estilos, digamos, de comunicación que tienen que ver con dirigir en un extremo, guiar en el medio y acompañar en el otro extremo. El estilo directivo, digamos, todo lo conocemos porque todos los ejercemos en algún momento, tiene que ver con ofrecer información, instrucciones, consejo. El mensaje que da el emisor, digamos, de cuando comunica desde un estilo directivo, tiene que ver con un mensaje similar a esto: sé lo que debes hacer y cómo debes hacerlo, y se le otorga funciones al receptor habitualmente de obedecer, adherirse, cumplir. Cuando se da, por ejemplo, la prescripción de una medicación, se usa este estilo. Cuando se da una recomendación precisa, también. Habíamos dicho que en la otra punta, digamos, de los estilos comunicativos estaba el estilo de acompañar, de acompañamiento, donde justamente la persona que acompaña confía en el juicio de la otra persona, la acompaña, deja resolver, digamos, a la otra persona su situación, tomar las riendas y avanzar. Se trata, digamos, de un estilo, digamos, de acompañamiento que, por ejemplo, podría pensarse en el campo de la salud dentro de lo que son las enfermedades, por ejemplo, avanzadas, digamos, como puede ser, por ejemplo, en un proceso terminal, donde justamente se va acompañando a la persona en su devenir. Y también en el medio, digamos, en el medio de estos dos estilos, está el estilo que tiene que ver con el guía, que podemos definirlo como un mensaje, digamos, de quien sabe escuchar, que ofrece información experta cuando es necesario, que está, digamos, que toma justamente a veces digamos, la metáfora que se utiliza para ejemplificarlo es el guía turístico, digamos, que sabe dónde llevar al paciente, sabe dónde acompañarlo, pero también escucha los intereses de la persona y puede ir informándole en la medida que la persona va requiriendo esa información. Bueno, la entrevista motivacional se sitúa entre ambos estilos y toma elementos de ambos, es decir, que por momentos puede tener un cierto carácter directriz, pero es muy importante también el seguir con el tema de la guía y con el tema del acompañamiento en ciertos momentos. Y acá me parecía interesante mostrarles un cuadro, digamos, donde hay ciertos verbos que los autores Miller y Rolnick van presentando para diferenciar los estilos de comunicación. Por ejemplo, en el estilo directivo, a mí me gusta, digamos, los que están a partir de la quinta columna, hay verbos como decidir, y en el estilo de guía tiene que ver con la colaboración, y en el estilo de acompañamiento con entender. Determinar en el estilo directivo, fomentar sería la modalidad en el estilo guía, y seguir al lado en el estilo de acompañamiento. En el estilo directivo habría una cuestión de liderar con el discurso. En el guía sería una cuestión de descubrimiento, de iluminar. En el estilo de acompañamiento tiene que ver con un tener fe en el otro, digamos, o en lo que la persona solicita, lo que la persona necesita. Gestionar sería la característica del estilo directivo, inspirar en el estilo guía y escuchar en el estilo de acompañamiento. Y bueno, son verbos que nos pueden ayudar, digamos, a diferenciar estos estilos de comunicación, estos estilos de gestión, diría yo también, de la comunicación. Entonces, llegados a este punto, tenemos que estar advertidos de algo que advierten los autores, que es el reflejo de corrección, que es la creencia de que debemos convencer o persuadir a la persona para que haga lo correcto. Que si hacemos las preguntas adecuadas, si encontramos los argumentos correctos y si seguimos la lógica acertada, la persona va a entender, va a ver la luz, dicen los autores, y va a cambiar. Y también hacer que las personas emprendan el camino hacia la salud y el bienestar. Bueno, a estas alturas nos podemos preguntar qué tiene que ver de malo en eso, en esto, qué puede haber de malo en esto. Pero, digamos, pero se juega otra cuestión en el medio, que es la ambivalencia. La ambivalencia consiste en querer
digamos, es un fenómeno, digamos, es parte de la naturaleza humana desde el principio de los tiempos y consiste en querer y no querer algo al mismo tiempo o querer dos cosas incompatibles. Si escuchamos a una persona ambivalente, digamos, vamos a escuchar el discurso del cambio y el discurso del cambio y el discurso de mantenimiento se suceden a la vez y con frecuencia, digamos, en la misma frase. Por ejemplo, tengo que hacer algo con mi peso, que es el discurso del cambio, pero lo he intentado todo y nunca consigo ser constante con nada. Discurso de mantenimiento. Entonces ahí nos muestra, digamos, en el discurso nosotros podemos detectar en una entrevista cómo una persona está en esta situación de ambivalencia cuando, por ejemplo, aparecen este tipo de discursos contradictorios o discursos en los que se enuncia la voluntad de cambiar o el deseo de cambiar, pero aparece el pero, digamos, o el sí pero, que es el estribillo de la ambivalencia, y se enuncian toda una serie de cuestiones por las cuales la persona no puede hasta el momento embarcarse en un cambio o puede, digamos, ver otra actitud. ¿Y qué sucede a continuación? ¿Qué hacemos habitualmente cuando vemos que un paciente o que una persona, digamos, tiene estas dos alternativas? Si defendemos una alternativa, lo más probable es que la persona ambivalente defienda la otra. Esto lo han descubierto los autores a través de muchas investigaciones y muchos años de aplicar el tema de la entrevista motivacional. Nosotros lo calificamos de negación, resistencia u oposición, pero estas respuestas no son en absoluto patológicas. Ya sabemos, forman parte natural de la ambivalencia y del debate interno de la persona. Desde esta perspectiva, si como agentes de salud defendemos el cambio y el usuario defiende el mantenimiento, estamos haciendo justo lo contrario quizás de lo que necesitamos o produciendo efectos que no buscamos. Entonces, ¿qué sucede a continuación? Es el usuario quien debe enunciar los argumentos en favor del cambio. Las personas son muy sensibles al modo en que se les habla sobre un tema en el que están ambivalentes, eso hay que tenerlo en cuenta. En parte porque ya han mantenido consigo mismo estas conversaciones acerca del cambio. Es decir, cuando ya tenemos, digamos, un proceso de trabajo iniciado con los pacientes, muchas veces el paciente está, digamos, como detenido en el tema de la ambivalencia, pero sabe las recomendaciones, sabe quizás los riesgos a los que está expuesto, pero no puede salir de ese callejón que es la ambivalencia. Y el reflejo de corrección, asociado al estilo directivo del que hablábamos hace un momento, tiende a instaurar un patrón de conversación opositivo. Entonces, ¿realmente nos resulta constructivo? ¿Cuál sería el resultado más probable? La persona ayudada puede ser que se sienta de alguna de estas maneras, sino de todas. Puede ser que se enfade, es decir, ya hemos tenido ese tipo de reacciones en los consultorios. Puede ser que la persona se sienta agitada, molesta, irritada, no escuchada, no comprendida. Puede ser que esté a la defensiva. Puede ser que se sienta despreciado, juzgado, justificativo, opositivo, no dispuesto a cambiar. Puede ser que se sienta incómodo. Puede ser que se sienta avergonzado, abrumado, con ganas de irse. Puede ser también que se sienta impotente. Puede ser que se sienta pasivo, en inferioridad, desalentado, desmotivado porque no logra cumplir con los objetivos que se está proponiendo en el tratamiento. De hecho, durante este tiempo de interacción, la persona ayudada puede concluir que en realidad no puede cambiar o no quiere cambiar. Entonces, ¿cuáles son los 4 procesos que se dan en la entrevista o en las entrevistas motivacionales? Porque no es una sola, eso hay que aclararlo bien. En primer lugar, digamos, está planteado este gráfico como una escalera, porque, digamos, cada escalón es una base donde se va posicionando el siguiente y necesaria, digamos, para que se pueda llegar al último escalón. Como ven, hablamos que el primer escalón tiene que ver con vincular, el segundo con enfocar, está planteado en verbos infinitivos, el tercero con evocar y el cuarto con planificar el cambio.
Vamos a ver ahora, en un poco más de detalle, estos 4 procesos de la entrevista motivacional, de las entrevistas motivacionales, diría yo. Bueno, vincular tiene que ver con el establecimiento de un vínculo terapéutico que siempre es un requisito previo para todo tratamiento, para todo lo que va a seguir, ¿no? Tenemos que lograr que el vínculo terapéutico con la persona sea de calidad, ya que esto va a tender a predecir o de alguna manera a darle su impronta digamos, a la adherencia al tratamiento y al resultado del mismo. Una vez que nos hemos vinculado con la persona a través de la escucha, a través, digamos, de poder escuchar cuál es el motivo de consulta, cuál es el motivo de sufrimiento, qué le provoca la enfermedad, a través de mirarla a la persona, de escucharla, de hacer sentir, digamos, que la persona, digamos, está siendo asistida y cuenta para el sistema de salud, es importante pasar al otro escalón o al otro proceso que tiene que ver con enfocar. Enfocarnos, digamos, permite desarrollar y mantener una dirección específica en la conversación sobre el cambio, que va a ayudar a aclarar la dirección, a enfocar cuáles serían los objetivos del cambio. El otro escalón tiene que ver, el otro proceso tiene que ver con evocar, que supone sacar a las superficies las motivaciones del propio usuario para el cambio. Y justamente se dice que la evocación es el corazón de la entrevista motivacional, cuando es la propia persona la que puede expresar, digamos, por motus propio, cuáles son los motivos que tiene para poder cambiar, que a veces pueden coincidir con los motivos médicos o de salud, pero muchas veces quizás tengan que ver con otros motivos más personales, que también son absolutamente válidos. Sucede cuando ya se ha enfocado un cambio concreto y se trabaja con las ideas y emociones del propio usuario acerca de por qué y cómo podría hacerlo. Consiste en ayudar a la persona a enunciar los argumentos para cambiar. Y el cuarto proceso tiene que ver con planificar. Cuando la motivación del usuario llega a un umbral concreto de activación, la persona habla más de cuándo y cómo cambiar. Es decir, empieza a planificar, a programar su cambio. Esto no suele suceder en un momento concreto, sino que lo más habitual es que la persona empiece a pensar en cómo poder cambiar y a visualizar ese cambio para luego concretarlo, digamos, en acciones. Es entonces cuando la persona, podemos pensar, se pone en actividad, cuando puede buscar información sobre cómo hacerlo, buscar apoyos para hacer el cambio, buscar la manera de poder, digamos, poner en práctica esas recomendaciones que se les están dando o lo que tiene que ver con, digamos, la gestión de su enfermedad desde una perspectiva ya más personal y no solamente desde las indicaciones, digamos, que se le dan desde el sistema de salud. Y acá, digamos, en la gestión, en la planificación, pueden haber muchos recursos, no solamente, digamos, la oferta de información, de asesoramiento, de consejo que le da el sistema de salud, sino que también pueden haber, digamos, es importante contar, digamos, con la familia en la planificación, con el grupo, digamos, conviviente de la persona, digamos, también donde el ambiente laboral, ¿quién puede apoyar esa planificación? ¿Quién puede acompañar en el camino del cambio de su estilo de vida, de las modificaciones que necesite hacer o de cuáles son esas modificaciones que necesita hacer la persona? Entonces, hacemos un breve repaso de lo que hemos avanzado hasta acá. La entrevista motivacional, habíamos dicho, es un estilo de conversación colaborativo cuyo propósito es reforzar la motivación y el compromiso de la persona con el cambio. El estilo de la entrevista motivacional es de guía, a medio camino entre los estilos directivos y de acompañamiento, de los que también incorpora algún elemento en algunos momentos de las entrevistas. La ambivalencia va a ser un elemento normal del proceso de preparación para el cambio y se trata de un estado en el que la persona puede quedar atrapada durante un cierto tiempo, pero que tenemos que tratar que pueda salir de esa posición.
Cuando se usa un estilo directivo y se defiende el cambio ante una persona ambivalente, ésta reaccionará defendiendo los argumentos opuestos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces las personas suelen quedar más convencidas por lo que se escuchan decir a sí mismas, es decir, cuando han podido procesar internamente la información, cuando han podido descubrir cuáles son las motivaciones internas que tienen para el cambio y cuando se sienten apoyados y legitimados para poder emprender ese camino. Entonces, de acá me gustaría, digamos, ir, digamos, terminando esta parte de la reunión con algunas lecciones aprendidas, digamos, que siempre nos da la Organización Mundial de la Salud en relación a la adherencia terapéutica. Los pacientes necesitan apoyos, no ser responsabilizados o culpados, dice la traducción de la OMS. Mejorar la adherencia terapéutica quizás sea la mejor inversión para abordar efectivamente los procesos crónicos. La adherencia terapéutica requiere un enfoque multidisciplinario y los sistemas de salud deben evolucionar para afrontar estos nuevos desafíos. Y en esto quiero hacer una reflexión final antes de pasar, digamos, a la otra parte, digamos, del taller. Estamos atravesando una pandemia en distintas fases ya, afortunadamente, digamos, con una situación, digamos, de exposición de toda la población, incluidos los equipos de salud también, a altos índices de estrés. Y eso ha, digamos, impactado, digamos, en la salud de la población, en la salud mental de la población, pero desde un punto de vista que no debemos patologizar, digamos, los efectos, digamos, de la pandemia a nivel de la salud mental, sino pensar en que son efectos esperables. Digamos, sabemos que cuando las personas están sometidas a un alto estrés, la tensión involuntaria se eleva y justamente la atención voluntaria está, digamos, relegada a un segundo plano, justamente para que la persona pueda reaccionar como corresponde ante los peligros o amenazas. Esta pandemia ha producido, digamos, en todas las personas, en el área, en la esfera, digamos, de la salud mental, un impacto importante en todo lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas de las personas. Hay fatiga cognitiva, hay estrés, hay dificultades para enfocar, hay, digamos, dificultades para la retención de la información, y estoy hablando de todas las personas, ¿no? No estoy hablando solamente de los usuarios, sino también de todos los equipos. Creo que esto lo que estoy diciendo lo estamos experimentando cotidianamente en nuestras vidas. Entonces, tenemos que pensar que es fundamental el trabajo interdisciplinario y que va a haber momentos claves, digamos, en la consulta en los que es importante quizás trabajar en equipo con el área de salud mental. Un momento clave es cuando se da el diagnóstico de una enfermedad crónica a una persona. Sabemos que es una situación que moviliza muchísimas emociones, que, digamos, puede producir reacciones que son a veces muy angustiantes para la persona y que necesita, digamos, elaborarse esa situación, necesita gestionarse ese diagnóstico, la persona necesita entenderlo y reubicarse en su situación de vida para poder seguir con todo lo que implica, digamos, el hecho de convivir con una enfermedad crónica y poder llevar ese tratamiento adelante. Entonces, ese es un momento que a mí me parece muy importante para pensar y para que nosotros podamos evaluar cómo están nuestros pacientes, cómo están nuestros usuarios cuando, digamos, arribamos al diagnóstico. Y el otro momento tiene que ver por ahí, digamos, con lo que nosotros, por ahí desde el punto de vista de la salud mental o desde el campo de otras problemáticas, llamamos como las recaídas, que también aparece descrito en el tema de las enfermedades crónicas. Bueno, ¿qué pasa cuando las personas incumplen el tratamiento, cuando en vez de avanzar van para atrás, o bueno, cuando tienen conductas que no son saludables? Bueno, esos momentos también son momentos para pensar en el apoyo, digamos, desde el punto de vista de la salud mental, o momentos también en los que hay una exacerbación de la sintomatología ansiosa, de la sintomatología de angustia, donde, digamos, la persona no está pudiendo adaptarse, digamos, a lo que implica
el vivir, digamos, con una enfermedad crónica. Así que bueno, creo que en ese punto tenemos que estar todos como muy atentos y poder acompañar a las personas de una manera interdisciplinaria y también pensar que, bueno, la pandemia ha producido un impacto importante, digamos, en la modalidad de tratamiento de las personas. Recién en esta etapa, digamos, después de las vacunas, después de que ha disminuido un poco el temor a la enfermedad, las personas se están volcando nuevamente a los centros de salud y tienen, digamos, como que están retomando sus controles. Así que, bueno, todas estas consideraciones me parece importantes tenerlas en cuenta también a la hora de las entrevistas y de la comunicación con nuestros usuarios. Así que, bueno, yo dejaría acá, si te parece, si les parece, para abrir un espacio de preguntas. La idea era poder retomar con el video, pero bueno, no hemos podido finalmente pasarlo, digamos, ponerlo en pantalla. Así que, bueno, dejamos abierto el chat para las preguntas, o si quieren, bueno, hacerlo verbalmente como les parezca, ¿no? Muchas gracias, Marcela, excelente la capacitación y qué importante que es la palabra, ¿no? Qué importante que muchas veces lo que decía la licenciada de tratar en forma cordial, de recibir con una sonrisa, de tener esa escucha activa. A ustedes les debe haber pasado que los pacientes le digan yo vengo y me voy curado y uno lo único que ha hecho es escuchar y no ha tenido demasiadas más intervenciones. Entonces eso no nos tenemos que olvidar, que nuestra palabra es muy escuchada y es muy esperada. Entonces es como cuando uno tiene una actitud un poco, no sé exactamente cómo definirla, pero cómo esa persona está doblemente herida, porque no ha, digamos, ha venido con una enfermedad y se va con dos enfermedades porque ahora también está desilusionado de su equipo de salud. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Tenemos que acompañar. Nosotros somos personas que tenemos que estar preparados para la escucha activa. Nosotros tenemos que estar escuchando y sacando datos de cada cosa que nos cuenta nuestro paciente. ¿Hay alguna pregunta? ¿Quiere abrir alguien el micrófono para preguntarle a la licenciada? Por lo menos en el chat no veo escrito nada. Sí. Buenas noches. ¿Qué tema, Marcela? Licenciada, ¿Sí? Ahí hay una. acabo de compartir en el chat el link del video de YouTube para que lo puedan ver. De todas maneras, Bueno. también se lo envié descargado por el chat. Si revisan el chat, Bueno. también está descargado. Les comento, digamos, un poco cuál es la idea de por qué elegí ese video. Ese video es una entrevista, digamos, motivacional que se da, digamos, en el campo de la pediatría, ¿no? Donde justamente se va mostrando en un video de 6 minutos nada más, digamos, no es un video extenso, cómo, digamos, la persona que realiza la entrevista, que en este caso creo que es una médica, va, digamos, guiando a la persona para que pueda ir pensando en su motivación para el cambio. Es muy importante que lo vean porque, digamos, de alguna manera, quizás lo que yo pude transmitir en este momento puede sonarles un poco complejo, pero, digamos, cuando se lo ve en acción, resulta como mucho más simple y más entendible, ¿no? Entonces, lo importante es guiar a la persona a que pueda ir, digamos, pensando sus motivos propios para el cambio, para poder ir aceptando sus orientaciones, sus recomendaciones. Porque generalmente a veces nos pasa, digamos, que cuando las personas no actúan como esperamos,
bueno, podemos sentirnos frustrados, podemos sentirnos, digamos, podemos ponernos un poco escépticos, podemos tener ganas de, bueno, nos sale acá la cuestión de la corrección, del reflejo de corrección seguramente a todos. ¿Quién no tiene ese reflejo, no? Por algo es un reflejo. Entonces, es importante poder pensar que, bueno, que la persona tiene su proceso independientemente del profesional de la salud, es decir, tiene que hacer un proceso, digamos, de camino para el cambio. Entonces, ese proceso es personal y es importante que nosotros como profesionales de la salud podamos ir acompañando ese proceso, podamos ir guiando, podamos ir incentivando la propia motivación del usuario para acceder, digamos, a una vida, digamos, o a estilos de vida más saludables, más cuidados, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, están saludando. Sí, veo acá que Sí. que están escribiendo algunas La verdad, cuestiones. Marcela estuvo Sí. muy claro, ¿no? Muy claro y muy fácil de comprender y de poder incorporarlo, ¿no? Pero, de todas maneras, esto, les digo a las dos, a Cristina y a Marcela, me parece que es algo que recién empieza, que a lo mejor deberíamos continuar en esta línea capacitando, ¿no? En los servicios, pero ya de manera presencial. Estaría muy bueno poder hacer un taller presencial con, en fin. Estás muteada, Cris. Acá hay, sí. Pero acá lo que dicen y digamos, acá recomiendan profundizar en este tema y la Sí. verdad que este tema es para muchas capacitaciones porque acá la licenciada brillantemente ha resumido lo que es la atención en el sistema, desde la entrada, desde hasta lo que es digamos, la consulta con el profesional de la salud. Y la verdad que la sensación que uno tiene es que en algunos hospitales, y por ahí en los hospitales que más, digamos, continentes tendrían que ser, tienen una muy mala atención. Entonces lo que planteaban acá es que algunos hospitales tendrían que hacer esa capacitación como más profundamente. Yo creo que nos merecemos una capacitación muy profunda para todos los niveles, porque lo que hablaba Marcela del agotamiento, de la disminución de la atención, eso también se traduce como limitación de la paciencia, de la tolerancia, y es algo que no tenemos que perder, así tengamos la última fuerza, no lo deberíamos perder. Entonces, hay que ver también qué estará pasando en ese servicio, qué estará pasando en ese hospital y abordarlo en forma individual. O sea, no todas las realidades, así como no todas las realidades de los pacientes son las mismas, no todas las realidades de los servicios son los mismos. Hay CAPS que son muy continentes y que uno ve las personas, llega a las 11 de la mañana y está llenísimo. Y hay otros CAPS que uno llega a las 11 de la mañana y están limpiando y nos miran a nosotros como con una cara como diciendo, ¿y ustedes qué hacen acá a esta hora? O sea, tenemos que hacer una introspección, tenemos que ver nosotros dónde estamos parados, qué estamos haciendo para cambiar la calidad de atención de nuestros pacientes. El paciente necesita de nosotros, necesita de su medicación, por supuesto, pero necesita mucho de nuestra palabra, de nuestro acompañamiento. Y sería muy importante que comiencen los grupos focalizados en todos aquellos CAPS o policlínicas que puedan volver en el marco de esta, digamos, aumento de casos, que puedan volver a sus grupos focalizados. Cris, estaba pensando esto que, bueno, que muy bien lo describió Marcela, ¿no? El proceso, o sea, el tipo de atención que tienen que tener los pacientes, sobre todo los pacientes crónicos, que ya desde
desde la entrada, digamos, a la institución, tiene características diferentes, porque entran con una demanda que a veces ellos no la hacen. Son pacientes que, como dice Marcela, que vienen muy ambivalentes o que vienen ni siquiera con la conciencia de que están enfermos, por más que el médico les haya dicho y les haya dado el diagnóstico, y ellos siguen siendo funcionales, siguen trabajando, siguen haciendo todas las cosas que tienen que hacer, y es como que esa conciencia de enfermedad es algo que la van a ir a desarrollar, y que por ahí, si no tenés el entrenamiento en este tipo de técnica de la entrevista motivacional, y si no estás apoyado con un buen equipo que maneje la misma filosofía, la misma manera de verlo al paciente, podés generar un aumento de esa ambivalencia, pero por errores, digamos, en el mismo sistema de atención, ¿no? O sea, esto que dice Marcela a mí me hace pensar no solamente en las resistencias que traen los pacientes desde lo psicológico, que ya son muchas, por ejemplo, para comprometerse, para poder hacer efectivo un cambio, para comprometerse en el tiempo, porque son enfermedades de tratamiento largo, sumados a que a veces el equipo produce ese aumento de la ambivalencia en el paciente, porque no están preparados para tratar enfermos crónicos, porque los profesionales ya están agotados y son enfermedades que por lo general agotan a los profesionales. En la medida en que vos vas avanzando y ya llevas tiempo, y eso lo sabemos todos, llevas tiempo trabajando con el paciente, venía súper bien, de repente vuelve al principio y vos decís, pero sí ya lo habíamos aprendido, ya estábamos, y bueno, el paciente es como que tenés que armarte de una caja de herramientas y de muchísima paciencia, porque esto que dice Marcel es cierto, necesita un acompañamiento, y a mí me gusta mucho esto que decías de los estilos en la manera de acompañarlo al paciente, ¿no? Que hay veces que vas a necesitar manejar con ese paciente un estilo más directivo, y otras veces no va a ser tan directivo. A veces va a ser necesario que el paciente se encuentre con sus propias contradicciones y poder señalarlas, y otras veces no, otras veces vas a tener que trabajar esto que dice Marcelo, la autoeficacia. Valorar lo que está haciendo, señalar lo que está haciendo, porque el paciente tiene que construir desde este marco una autonomía en su tratamiento, que él pueda ser agenciarse de ese tratamiento, y que pueda manejar la etapa de recaída sobre todo, ¿no? Pero a mí me parece fundamental esto, cómo estamos preparados como equipo para acompañar al paciente en cada una de las etapas. Eso es fundamental. Sí, 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 porque son enfermedades que pueden llegar a frustrar mucho. Muy atinados tus comentarios, querida doctora, como siempre. Sí, acá también justamente quería enlazar esto que está diciendo la doctora con una pregunta que leí en el chat. ¿Qué pasa si el paciente no quiere ir a la psicóloga, no? Claro. Bueno, creo que es importante poder trabajar, digamos, con el paciente en la entrevista, digamos, cómo se siente, ¿no? Abrir la pregunta esa, ¿cómo se siente? Digamos, y poder indagar en relación a cómo es su vivencia personal, digamos, de la situación actual en su enfermedad, ¿no? O cómo se siente en su vida en general, porque quizás lo que estamos percibiendo como equipo de salud no tiene un correlato, digamos, con la vivencia subjetiva que tiene en ese momento el paciente, ¿no? Siempre hay que dejar las puertas abiertas. Por ahí también es importante trabajar justamente esto de que el tratamiento psicológico puede ser enfocado a determinados momentos de tratamiento, que no tiene que ser siempre, porque está el prejuicio, está el estigma todavía en nuestra cultura y en nuestra sociedad, digamos, tucumana, del ir al psicólogo, de ir al loquero, bueno, de todo eso que todavía circula, digamos, en la sociedad, a pesar de todos los cambios que han habido y de todos los avances, ¿no? Sigue siendo un tema de estigmatización, ¿no? Los trastornos mentales, el abordaje. Entonces, bueno, quizás haya que desarmar todos esos prejuicios que están y plantearle como un modelo de atención más actualizado, ¿no? Que la persona puede asistirse en el momento que tiene la crisis o que tiene la dificultad y va a unas entrevistas, tiene algunas conversaciones, puede sentirse mejor, puede ayudar a, como decía la doctora recién, a entrar de nuevo en el buen camino de alguna manera, o en el cauce, digamos, del tratamiento, y no necesariamente tiene que quedar de por vida en el tratamiento, ¿no?
justamente lo propio del modelo comunitario de salud mental, que es justamente el que pregona la Ley Nacional de Salud Mental, tiene que ver con esto, ¿no? Con pensar en que la enfermedad tiene procesos esporádicos, ¿no? Con crisis, con recidivas, con recaídas, y bueno, y que esos son los momentos para apoyar, digamos, por ahí con la asistencia en salud mental a las personas en las crisis, ¿no? En los momentos de crisis. Sí, sí, y por ahí también esto Marcela, hay una parte de psicoeducación que es súper importante, me parece a mí, hacerla con el paciente, porque él está acostumbrado a tratar, si es una enfermedad, si es diabético, por ejemplo, tiene obesidad, ya sabe que va al endocrinólogo, sabe que va al clínico, sabe que lo van a mandar al nutricionista, sabe que lo van a mandar al profesor de actividad física, pero el psicólogo para mí sigue siendo un profesional que, por decirlo de alguna manera, es nuevo en los equipos estos de enfermedades crónicas y está muy asociado, como decís, pero si yo no estoy loco, ¿por qué voy al psicólogo, no? Sigue existiendo ese prejuicio y creo que el psicólogo tiene que trabajar mucho en explicarle al paciente para qué interviene el psicólogo en un equipo de enfermedades crónicas, ¿no? Sí, por ahí cuando el psicólogo puede intervenir desde otros lugares que no sean la consulta, como por ejemplo una actividad preventiva o una actividad en la sala de espera o un taller, es como que le van perdiendo el temor, ¿no? al tema del tratamiento psicológico o en salud mental. Sí. Y esto que es ayudarlo a llegar a los objetivos, o sea, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, con los pacientes que, bueno, en el CAPS nuestro estamos articulando bastante bien con, con la nutricionista, que para mí yo la pongo por todo lo alto porque tiene una mirada psicológica bastante integrada, digamos, no solamente un plan alimentario. Entonces, es como que es muy oportuno, muy pertinente, por ejemplo, cuando me lo manda, ¿no? Cuando lo manda el paciente a la psicóloga, y es porque el paciente, por ejemplo, llega a una famosa meseta, por ejemplo, yo para dar un ejemplo nada más, y el paciente, por ejemplo, está que no puede salir de esa meseta o que está muy ambivalente, y aunque ya se le han explicado las razones y se lo ha ayudado a ver, y el paciente entiende, por ejemplo, las razones que puede tener para continuar cambiando, sostener, por ejemplo, los recursos, y el paciente no puede, ¿no? Entonces, bueno, ahí va el psicólogo, ¿no? Y está bueno ahí que entienda por qué está en el psicólogo. O sea, no vas a revisar cuestiones del inconsciente, cuestiones de históricas, no. O sea, vamos a ayudarte a que puedas llegar a los objetivos, que puedas aprender, digamos, a administrar la medicación, aceptar el diagnóstico, a construir hábitos saludables. ¿Qué son los hábitos saludables, no? Porque nos quedamos solamente con qué es la actividad física, movete más, salir del sedentarismo, pero en realidad cuando nos ponemos a ver, el paciente cambia un estilo de vida por otro que lo va a ir a construir lo que pueda a lo largo de un tiempo, ¿no? Entonces, sí, además, digamos, las recomendaciones o cada enfermedad, digamos, de la que se abordan desde el departamento, como las crónicas, digamos, tienen, bueno, hay algunas que tienen, digamos, restricciones o, digamos, cuestiones a observar que cuestan más al usuario implementarlas, ¿no? El tema de la alimentación, el tema, digamos, de por ahí la actividad física o el tema del estrés. Bueno, son dimensiones que son difíciles digamos, de encauzar. También tenemos que ponernos en el lugar del otro, ¿no? Y en ver las condiciones de vida de las personas. O sea, bueno, no es fácil, digamos, las gestiones de enfermedades crónicas en una población que está en situación de vulnerabilidad, a veces por la condición de pobreza, ¿no? Son cuestiones que tenemos que tener, digamos, como mucho aplomo para eso y ver, bueno, cuál es, digamos, el grano de arena que podemos ir poniendo ahí, ¿no? Tenemos que pensar también en eso, ¿no? De ser empáticos, ¿no? Esto de ser empático con el otro, en poder pensar, bueno, cuál es la situación del otro, ¿no? sí, tal cual. Sí, yo estoy de acuerdo también, doctora, y creo que cuando el paciente comienza a escucharnos y nosotros nos entregamos un poco guiándolos en todos los aspectos, cada vez empieza a mamar más y a meterse más en cada área, incluso con el psicólogo, con el nutricionista. Empieza como a sentir que le damos importancia y se engancha cada vez más.
sea, va yendo solito. Hay que darle ese empujón. Ujú. Así es. Sí, es así, doctora. Digamos, hay pacientes que se dejan acompañar y que pueden, digamos, atravesar, digamos, distintos momentos en las etapas del tratamiento y de la enfermedad. Y bueno, y tenemos que también estar preparados para aquellos que no son tan permeables, ¿no? Pero bueno, nosotros seguir ahí y en el momento de que el paciente nos abre esa puerta, poder estar. Sí, sí. A mí lo que más me gratifica es dentro de todas las circunstancias de vida a veces muy difíciles, hablemos de la violencia y de la droga, ver cómo podemos rescatar la inteligencia de ese paciente para aprenderse nuestros tratamientos. O sea, se puede. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, Katy, ¿algún comentario? Bueno, no, yo un comentario que por ahí, no sé si después de lo que habló Marcela, cabe, pero me parece que después de ver cómo se trabajan los servicios, hacer mucho hincapié en lo que es la interdisciplina, ¿sí? No es derivar al psicólogo, no es derivar, no es, también No se es puede, solamente. claro, no solamente derivar, sino justamente que haya una interacción dentro del equipo de salud donde desde cada disciplina, desde cada perfil, desde cada forma de ser, podamos ir enriqueciéndonos en cuanto a la comunicación con el paciente, con lo que compartimos con el equipo. Es decir, por un lado, el equipo aborda el problema del paciente, se puede derivar, lo puede ver un especialista, otro especialista, pero por otro lado tiene que haber un tiempo y un espacio para favorecer esa interacción, para compartir criterios, para evaluar qué es lo que estamos haciendo, poder tener ese espejo retrovisor y ver qué hemos hecho y hacia dónde queremos llegar como equipo, ¿no? Porque muchas veces eso uno lo hace uno solo, porque bueno, es como más fácil, y se pierde un montón, digamos, ¿no? Así que bueno, eso. Es muy importante el comentario de la doctora Comedi, de Katy, porque creo que la interdisciplina es un gran desafío para todo el equipo de salud. No nos forman en el trabajo interdisciplinario, se nombra la interdisciplina, los abordajes interdisciplinarios, digamos, no salimos, la realidad es que en general de la carrera no salimos, digamos, con una clara idea o con formación o con una práctica recorrida de trabajo interdisciplinario. Entonces, cuando estamos generalmente en el sistema público, es ahí donde tenemos la posibilidad de implementar, digamos, empezar a construir esa interdisciplina, que justamente es a partir del caso, ¿no? Del poder pensar una estrategia terapéutica conjunta, poder escuchar los puntos de vista diferentes, las lecturas que hacen las distintas especialidades, poder ir viendo los efectos que tienen las intervenciones, ¿no? Que no es sencillo, pero que hay que poder desarrollar también esa habilidad y que una vez desarrollada cuesta trabajar de otra manera, les digo, ¿no? Pero que, bueno, hasta que se logra hacer, tiene su camino también, ¿no? Sí. Sí, porque, y creo que es muy valioso y es muy necesario porque el paciente se da cuenta cuando va a las consultas qué profesional lo conoce en la integridad, digamos, de su problemática, de su enfermedad, en todas las vicisitudes de su vida y quién no. Y muchas veces pasa que por falta de tiempo, por ejemplo, o porque no se trabaja en interdisciplina, el paciente, por ejemplo, te dice, no, yo no he hablado con el médico todavía porque tengo mi médico que va de la obra social, no va al médico, por ejemplo, que está trabajando en forma articulada, o no, yo porque no me cae bien, o no, yo no le he dicho ese dato, por ejemplo, a la nutricionista.
Digo que en realidad cuando trabajamos en interdisciplina, todos tenemos y manejamos la misma información del paciente y le damos un sentimiento, le trasladamos al paciente un sentimiento de confianza, de que el equipo es confiable porque lo conoce, ¿no? Entonces sabe que la misma información que tiene, por ejemplo, en el CAPS nuestro, hacemos interdisciplina desde con la gente sanitaria, que es la que conoce la comunidad y es el primer brazo, digamos, que nos pone en contacto con los pacientes. Entonces, la primera lectura la trae el agente sanitario, le cuenta al médico y vamos haciendo girar la información, digamos, sobre ese paciente, pero todos tenemos que manejarla. Y a mí, por ejemplo, como me gusta mucho trabajar es al paciente hay que tratarlo de determinadas maneras, ¿no? Porque ahí también se nota la interdisciplina. ¿Cuesta más trabajo? Sí. Más esfuerzo también, pero el resultado es enriquecedor. Creo que es la única manera en que se puede trabajar, sobre todo en crónica. Bueno, ¿algo más? Muchas gracias por todos los aportes. Bueno, muchas gracias a vos, Marcela. La verdad que hace mucho que queríamos hacer esta capacitación y por fin lo hemos podido concretar. Vamos a ver si podemos seguir pensando en darle una continuidad a esto, ¿no? Así que bueno, muchas gracias desde Proteger y desde la Katy. Bueno, muchas gracias a ustedes por la convocatoria. Creo que sí, que es un tema, digamos, esto es una introducción, ¿no? Y que sería importante por ahí pensar en conjunto, digamos, con el programa, con la jefa, con la doctora, con Katy, bueno, sobre qué temas trabajar, digamos, posteriormente para poder, digamos, bueno, para poder ir incorporando, como decían recién, herramientas para el trabajo en la clínica, ¿no? Bien. Ahí están diciendo justamente eso en el chat, ¿no? Sí. Un tema para seguir más profundo, y es un tema, digamos, que también tiene, bueno, se pueden hacer dinámicas, otras cuestiones que habría que ver los formatos, ¿no? Roleplay, o sea, otras cuestiones, ¿no? Presencial sería muy lindo, ¿no? Claro, a lo mejor pequeños grupos sí, más chicos. Exacto. Eso Sí. me parece muy lindo. Bueno, ya vamos a organizar con Katy y Proteger. Perfecto. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, Marcela, muchísimas gracias a los participantes. El link de la asistencia está más arriba en el chat. No se olviden de completarlo porque si no, no están presentes, aunque pongan el nombre en el chat. Así que fíjense en el chat, más arriba está el link de la asistencia, acá lo acaban de pasar de nuevo. Por favor, completen las asistencias. Y los esperamos con Katy el martes que viene a las 8 para nuestro 5.º módulo, que ya entramos en lo que es patología cardiovascular. ¿Sí? Bueno, antes de cerrar, a mí me gustaría destacar el compromiso y la responsabilidad que denota todos los que están acá presentes, digamos, compartiendo estos espacios de formación en este horario, el seguimiento que le están dando al curso. Bueno, esto creo que habla de equipos que están muy comprometidos con el trabajo, ¿no? en sus servicios y bueno, con cómo poder abordar mejor estas patologías, ¿no? Así que bueno, quiero destacar eso también. Y bueno, siempre es grato encontrarnos, aunque sea por este medio, ¿no? Sí. Así que, bueno, un gusto haber compartido con ustedes esta noche. Un beso grande, Marisa Rubí del Mollar nos escribe. Ah, qué bueno, qué gusto, Marisa, escucharla. Bueno, buenas noches, que descansen, feliz 25 de mayo. Así es, el Día de la Patria. Gracias, doctora, gracias, igualmente. Y gracias, Nadia. Muchas gracias, Nadia. Debe estar coronaria. No hay nada. Yo quería un entrenamiento previo con el WhatsApp web. Bueno, que estén muy bien. Muy linda. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y feliz 25. Igualmente. Chao, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.